Buenos días. Voy a caminar en el camino de Alberto Acosta un poquito más. Quiero agradecer a todas las personas que organizan este evento. Es un placer y un honor de estar aquí discutiendo temáticas que me parecen muy importantes para el futuro en un momento de crisis que vemos en muchas realidades. Por ejemplo, en mi país, en las últimas elecciones, la extrema derecha es el primer partido de Francia. Voy a tratar de hablar en español, pero mi castellano es muy limitado y quiero disculpar para mis errores en esta presentación. Para iniciarla, hay que decir que es imbricada en un proceso colectivo. Había el trabajo colectivo del Diccionario Internacional de la Otra Economía, que fue realizado e iniciado en el Foro Social Mundial de 2002, y después realizamos con José Luis Coraggio que la discusión sobre la otra economía debe ser incluida en una discusión más empleada. Y estamos coordinando un nuevo proyecto con dos volúmenes que estamos preparando y coordinando. Un primer volumen sobre reinventar las izquierdas, diálogos sur-norte para un nuevo proyecto emancipatorio, con muchos autores que están presentes aquí. Y un volumen 2, que es economía solidaria y movimientos, que quiere aprofundizar cuáles son las nuevas relaciones entre movimientos sociopolíticos y otra economía. Porque pienso que tenemos un problema, pensar las articulaciones entre esferas política y económica. Es difícil de salir de esta dificultad que existe también en nuestro encuentro, porque hay sesiones dedicadas a democratizar la democracia y hay sesiones dedicadas a otras economías. Pienso que el argumento es que este problema viene de las debilidades del pensamiento tradicional de la ultraeconomía que es presente en la gran mayoría de las epistemologías del norte. Voy a mencionar las principales versiones de ultraeconomía disponibles en la historia de Europa desde el siglo XIX, muy rápidamente, y en una segunda parte voy a proponer una hibridación entre concepciones del norte y epistemologías del sur para una nueva manera de pensar otras economías. Si vemos las versiones de otra economía que tenemos en la historia de Europa, básicamente tenemos tres versiones. La primera versión es la versión de otra economía como economía postcapitalista. Hay diferentes lecturas de Marx, pero la vulgata marxista que se impone en el movimiento obrero al fin del siglo XIX se caracterizó por su positivismo, se pretende un socialismo científico y se caracteriza también por su evolucionismo económico, considerando que la economía es la infraestructura de la sociedad. Este determinismo se articula con un paradigma de cambio social que insiste sobre la vanguardia y convierte la violencia en un verdadero mito político con la referencia a una ruptura radical para una economía postcapitalista. Mezclando el fetichismo político con el determinismo económico, el bolchevismo crea que la ley apoyada por la violencia puede cambiar el orden económico. Pero como lo dice Marcel Mauss, el antropólogo, se muestra impotente cuando no es sostenida por costumbres o cuando no se modela sobre prácticas sociales con fuerza suficiente. El fetichismo político explicó que el proyecto revolucionario se ha transformado en totalitarismo. La segunda versión de otra economía que conocemos en la historia europea es la versión de otra economía como empresas no capitalistas.
No es necesario en esta versión de tomar el poder. Otra economía se puede organizar con la existencia de formas de empresas de propiedad colectiva, las organizaciones de la economía social, cooperativas, mutuales, asociaciones. El modelo de cambio social en esta versión es muy simplístico. Parece suficiente que existen empresas no capitalistas y que suceden en el mercado pero esta hipótesis, como la confusión entre el funcionamiento democrático y el Estado jurídico, no permiten resistir al isomorfismo institucional. Como le dice un cooperativista de Brasil, las cooperativas pensaban cambiar el mercado, pero finalmente es el mercado que ha cambiado las cooperativas. Y la tercera versión de la otra economía es la otra economía como un compromiso entre capitalismo mercantil y economía de redistribución. Es el proyecto del Estado social de la socialdemocracia. En este proyecto de socialdemocracia, la economía es el factor dominante, pero sin ejercer una influencia incondicional sobre todos los otros movimientos históricos. Es un reformismo, es la idea de un cambio más gradual, donde los objetivos deben ser comprendidos por la sociedad. Pero la otra economía que permite el reequilibrio con el capitalismo mercantil es lo social. Es una economía parcialmente desmercantilizada. El problema es que la partición entre la economía mercantil y lo social del Estado significa una dependencia de lo social respecto de la economía mercantil. Es necesario en este proyecto el crecimiento para tener recursos para la justicia social. No hay posibilidad de una autonomía de lo social. No hay también una expresión directa de los ciudadanos en la implementación de los servicios públicos del Estado social. Y finalmente, el proyecto socialdemocracia en la crisis que tenemos se convierta en un socialliberalismo. Estas tres versiones históricas de la otra economía que vienen de la historia europea muestran que pensar la otra economía en acción no es evidente. Es el mismo de un punto de vista más teórico con la teoría crítica. Cuando tomamos la filosofía de la Escuela de Frankfurt con Horkheimer o Adorno, por ejemplo, o la sociología crítica de Bourdieu, son teorías de la dominación que pierden la posibilidad de concretizar la perspectiva de emancipación. Como le dice Rancière, hay un paradojo en la teoría crítica. La teoría crítica es dedicada a la crítica radical de una situación radicalmente inmutable. En una segunda parte, ¿qué podemos tomar para este desafío de pensar de nueva manera la otra economía? Pensar de otra manera la otra economía, responder a este desafío, me parece que necesita considerar 3 puntos de referencia. El primer punto de referencia es lo que podemos llamar la segunda escuela de Frankfurt, con Habermas, Honneth o Fraser, por ejemplo. Es diferente de la primera escuela de Frankfurt porque no propone una teoría de la dominación, sino un análisis más compleja de las tensiones entre capitalismo y democracia. Significa que no hay solo dominación del capitalismo, hay resistencias democráticas que tienen sus orígenes en el poder público, pero también en el espacio público. O más precisamente, hay espacios públicos divididos entre espacios sometidos a las lógicas del sistema dominante y espacios públicos autónomos que se concretizan en un asociacionismo reaccionando contra los imperativos sistémicos. Según Habermas, en las asociaciones voluntarias hay formación de las opiniones.
Según Fraser, los miembros de grupos sociales subordinados elaboran y difunden contradiscursos que los permiten dar una interpretación propia de sus identidades, de sus intereses y de sus necesidades, lo que Honneth llama luchas por el reconocimiento. Hay que tener en cuenta todas estas propuestas sobre la dimensión pública de las iniciativas, pero hay que diferenciarse de la idea de Habermas que el asociacionismo es fuera de la economía. Hay que introducir la pluralidad política con la segunda escuela de Frankfurt, pero hay que también introducir la pluralidad económica. Y en esta perspectiva tenemos un segundo punto de referencia, que es la obra de Polanyi, que diferencia la economía real de la economía formal, identificando una pluralidad de principios económicos. Absolutizar el intercambio es un sofismo economista. Existe intercambio, pero existe economía doméstica, redistribución, reciprocidad. Insistiendo en la crítica de la sociedad de mercado, Polanyi sugiere un cuadro de análisis para teorizar la pluralidad económica sin movilizar esta pluralidad en las condiciones contemporáneas. Es la razón por la cual es decisivo combinar la insistencia de la segunda escuela de Frankfurt sobre la pluralidad política y la pluralidad económica evocada por Polanyi con las epistemologías del sur como tercer punto de referencia, y de emprender un esfuerzo sostenido para apartarse de las versiones dominantes de la modernidad occidental y aproximarse de las versiones subalternas y reducidas al silencio, como dice Boaventura. Es el proyecto de la hermenéutica de las ausencias y de las emergencias. Y desde este punto de vista de la epistemología del sur es posible de entender de otra manera la economía popular y la economía solidaria. La economía popular, con la invalidación simbólica y la represión de esta economía popular, no es solamente una historia del sur. La economía popular fue el objeto de una invalidación en el sur y de una represión y de una anexión de los recursos, pero también se acopla con una anexión interior de una economía popular en Europa. La economía popular en Europa jugó un rol no despreciable en múltiples recorridos de integración social, hecha de explotaciones agrícolas, de pequeñas empresas artesanales y comerciantes, de economía doméstica y de autoproducción. Hay que visibilizar también la economía popular y sus diferentes formas en el norte. A partir de esta reconstitución comprensiva de una ausencia, se puede hacer perceptible enseguida una emergencia, la de la economía solidaria concebida como un proyecto político que dignifica las actividades populares que se sostienen sobre la solidaridad democrática, que es una solidaridad fundada en la reciprocidad igualitaria y que necesite soporte de la redistribución pública. Es una nueva manera de pensar la solidaridad con la articulación de la reciprocidad igualitaria y de la redistribución pública contra los proyectos de privatización. Me parece que con estos 3 puntos de referencia, que son la segunda escuela de Frankfurt, la obra de Polanyi y las epistemologías del sur, tenemos el cuadro teórico para proponer una nueva versión de la ultraeconomía que es importante en los desafíos del futuro. Obrigado.